Hola, mi nombre es Andrés Sánchez. Hoy les voy a hablar sobre la homeopatía, cuál es su importancia y sus usos. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés. No olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. La homeopatía, al contrario que la medicina tradicional o alópata, se enfoca o trata la energía, sobre todo la energía vital que todos los seres vivos tenemos. Cuando hay un corte de esa energía o un desequilibrio o un foco de interferencia, provoca las enfermedades. Entonces, la homeopatía lo que busca es reencauzar precisamente esta energía para cuando en caso de que haya una enfermedad, poderla tratar adecuadamente. En este caso, no tenemos o no contamos con los efectos adversos que se puede contar con los medicamentos de tipo alopático, que generalmente son es decir, por ejemplo, antiinflamatorios, antibióticos, antirreumáticos. Todo generalmente empieza con la palabra anti porque hacen lo contrario a lo que uno tiene. Por ejemplo, si uno tiene una inflamación, entonces se toma un antiinflamatorio. Pero esto a la larga es contraproducente porque estamos tratando con cosas contrarias a lo que en realidad tenemos. La homeopatía es todo lo contrario, trata con los semejantes, es decir, lo natural cura lo natural. En este caso, contamos con múltiples opciones a nivel de homeopático. Lo que más se suele utilizar son medicamentos complejistas, es decir, que son medicamentos que traen varios principios activos que van a actuar sobre una enfermedad o diferentes tipos de síndromes o patologías que pueda tener la persona. Muy importante en la homeopatía es que se individualiza mucho al paciente, es decir, por intermedio de la historia clínica nos damos cuenta cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, las horas de aparición, cuándo se hacen más presentes. Entonces, de acuerdo a esto nos enfocamos y vemos qué medicamento homeopático es más efectivo. En cambio, en la medicina alópata, por decir algo, tiene un golpe, solemos utilizar ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etcétera, pero casi todos hacen el mismo efecto o la misma acción. Esto no quiere decir que los medicamentos alopáticos sean malos. Muchas veces incluso complementamos la homeopatía con los medicamentos alopáticos y esta es la mejor manera incluso de hacerla. Por eso nosotros somos médicos integrales porque enfocamos desde varios puntos a un tratamiento más adecuado para el determinado paciente, para lo que esté necesitando esa persona en ese preciso momento. Otra cosa es que la homeopatía tiene también como unos derivados. Entonces, por ejemplo, tenemos unos derivados homeopáticos Swiss. La palabra Swiss al final de un medicamento homeopático quiere decir que es derivado del cerdo. Entonces, los cerdos, por ejemplo, si vamos a tratar el sistema renal, entonces sacamos del riñón del cerdo para homeopatizar un medicamento y tratar el riñón de esa persona. Pero esto se hace, la homeopatización se hace potencializando el medicamento, es decir, que se va a empezar a diluir de una forma en que casi va a ser imperceptible. Es decir, van a haber prácticamente nanopartículas que son las que van a trabajar esta energía vital. En esto se basan básicamente los que critican la homeopatía porque dicen que solo se está dando como el vehículo, que normalmente se diluye bien sea, por ejemplo, en alcohol o incluso en algún tipo de bebidas como son el brandy, que a veces para conservarlo de una mejor manera, pero obviamente en muy pocas cantidades para que el medicamento homeopático se pueda conservar en el transcurso del tiempo y se pueda dar sin ningún problema. Entonces, los que critican la homeopatía se basan en que no pueden medir las partículas que quedan del medicamento homeopatizado. Ellos no, pues digamos, desconocen mucho lo que es el trabajo energético. Es más, yo en un principio también, cuando uno tiene la formación alópata, tiene mucha prevención sobre la homeopatía y ya poco a poco cuando uno se va metiendo en el cuento, va estudiando y se va enterando, es como se va enterando también de cómo en realidad funciona y que en realidad es una alternativa muy buena y muy interesante. Por ejemplo, la homeopatía
también se da mucho en lo que son animales, porque mucha gente, los que opinan que la homeopatía no sirve, simplemente dicen que es un efecto placebo. Pero ahora, si tratamos animales, por ejemplo, un caballo, una vaca, un perro, ¿cómo va a tener un efecto placebo? Porque los perros, digamos, no tienen, o los caballos, o el animal que sea, no tiene un poder de autosugestión de decir, me estoy tomando este medicamento, ahora sí me voy a curar. Entonces, esto, obviamente, los animales no lo saben, simplemente se les da el tratamiento y empiezan a haber mejorías. Las personas de pronto que tienen animalitos y los llevan a la veterinaria se han dado cuenta que ahora se utiliza mucho la homeopatía. Es más, como se tratan en sí seres vivos, también se está usando mucho en lo que son plantas para su crecimiento adecuado pero pues obviamente cada persona tiene conocimiento en su rama y cómo manejarlo pues en la parte veterinaria, en mi caso pues ya es en la parte médica, pero me refiero a eso en el caso de que no podemos a un animal hacerlo sugestionar de que él se va a mejorar. Y es más, se basan ahora en que entonces la sugestión la tiene el dueño del animal que piensa o que con su energía hace que el animal mejore, que con su propio poder de sugestión se lo pasa como el animal, pero entonces esto sí tiene menos sentido todavía, porque es decir, uno puede querer que otro ser vivo mejore, pero eso nunca va a ser suficiente para que esto pase. Entonces no tiene como mucho sentido que lo piensen de esa manera. La homeopatía también tiene unos derivados, por ejemplo, que son los nosodes. Los nosodes son derivados de sustancias que normalmente suelen ser tóxicas, por ejemplo, un virus, una bacteria, una secreción de uno mismo, porque puede ser la sangre, la saliva, una secreción infecciosa, por ejemplo, con bacterias, que también se homeopatiza y se utilizan en enfermedades crónicas, cuando ya llegan incluso a fases celulares, que eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque en la homeopatía tenemos en cuenta tanto la enfermedad antes de entrar a nivel de la célula, es decir, que está en una fase de la matriz, está por fuera de la célula, lo que se le llama terreno, que es donde nosotros preferimos trabajar porque es donde las enfermedades son más curables, porque una vez entren, se depositen en la célula, empiece la degeneración de y empiece la enfermedad crónica, pues es mucho más difícil. Y también para la parte alopática, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la alopatía, en la medicina tradicional, en enfermedades crónicas no se obtiene prácticamente nunca curación, simplemente es ayudar a mantener. En la homeopatía muchas veces, si tratamos de una forma adecuada en enfermedades crónicas, se pueden llegar a revertir cuando ya están aún incluso en fases celulares. Esto es debido a que normalmente la homeopatía trata las endotoxinas y las exotoxinas, es decir, sustancias o tóxicos que nos van a intoxicar bien sea desde afuera o desde adentro. Desde afuera, por ejemplo, ya cuestiones químicas como medicamentos, drogas, colorantes, situaciones físicas como la temperatura, como radiaciones, etc. Y internas, por ejemplo, producto de nuestro propio metabolismo, como la producción de CO2 o las bajas producciones de insulina que nos pueden llevar a provocar una diabetes. Por ejemplo, la baja a nivel de la función endocrinas, a nivel de la función de la tiroides que nos provocaría un hipotiroidismo, etcétera. Entonces la homeopatía lo que trata precisamente, como les comentaba, es de encauzar estas enfermedades aún siendo crónicas y tratar de regresarlas a las fases donde se localizaban por fuera de la célula, es decir, trabajando el terreno. Muchas veces cuando estábamos incluso en el colegio nos decían que las células eran la parte más importante y que las sustancias extracelulares simplemente era un tejido de sostén. Con eso crecimos muchas veces pensando que era así, pero en realidad no es ningún tejido de sostén, ahí es donde está todo lo necesario para que la célula se nutra y también todos los tóxicos que se empiezan a depositar y que es necesario sacar para poder que no haya enfermedades o tratar la enfermedad antes de que se cronifique. Entonces, obviamente esto es a grosso modo más o menos de qué trata la homopatía y la homotoxicología, porque son ramas de la medicina que muchas veces son, digamos, por debajeadas, porque, como les decía, no se puede demostrar esta energía vital que todos tenemos.
pero obviamente sí se sabe que somos seres energéticos porque la misma célula maneja unos milivoltios, es decir, un voltaje que va transmitiendo de célula a célula y eso provoca todas las funciones biológicas, enzimáticas, etcétera. Entonces, somos seres que trabajamos con energía y en esta energía vital es donde trabajamos precisamente con la medicina natural, en este caso la homeopatía. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima revisión. Gracias.